Agradecer a la Federación Balear, a Alex, que cuenten conmigo para cualquier tipo de charla, de clinic. Yo más que charla y clinic me gusta hablar de intercambiar información con vosotros y sobre todo, yo siempre de todos los charlas, clinics, incluso de veces que he sido profesor de cursos, de entrenador, intento mostrar lo que yo hago y cómo yo lo hago. O sea, hoy por ejemplo a Joan se aburrirá, porque todo esto que os voy a mostrar, él lo ve cada día con el equipo senior de Azul Marino. Ahora que acaban de llegar María y Roselis dirán, joder, vengo a ver una charla del Pepe y ya nos están con los drills defensivos y aquí, allá y vete. Bueno, pues yo os voy a mostrar lo que yo hago, cómo lo hago. Mi objetivo, que tengáis otro punto de vista. Creo que tenemos un deporte tan rico, que quien sentencia no... Es que ni siquiera Obradovic, que puede ser ahora a nivel el puto dios y tal, lo escuchas hablar y jamás sentenciará, dará su opinión, ¿no? Entonces yo os voy a mostrar lo que hago, cómo lo hago, lo razonaré, lo explicaré, pero evidentemente busco en vosotros que, oye, me gusta esto que hace Pepe, hostia, me gusta, pero no me gustaría que os gustara solo el ejercicio. Hostia, hoy hace un drill que yo lo voy a hacer con mi cadete, o con mi infantil, o que lo puedo aplicar ahí. No me gustaría solo que os quedarais en el ejercicio en sí, que entendierais el por qué se hace ese ejercicio, que incluso vosotros le deis una vuelta más de tuerca, dónde yo lo puedo asociar, qué puedo meterle yo más, cómo puedo cambiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería mi objetivo real, o cómo yo me iría contento de hoy a la mañana si os hago pensar a todos y cada uno de vosotros o de vosotras de darle un puntito más. Y evidentemente si hay algo que os gusta, pues también pues no copiarlo, pero sí aplicarlo. Yo he copiado 1000 ejercicios de 1000 compañeros que he visto, me han gustado y los uso, y no pasa nada. Y otros los he visto y los he modificado, o les he dado una vuelta de tuerca, o los he cambiado, o me ha gustado la idea y le he dado un lavado de imagen y he cambiado cosas, ¿no? Entonces, yo perdonar que me lío bastante, muchas gracias a la Federación, a Alex por confiar en mí, a vosotros por venir, y creo que es una actividad muy chula. En Galicia hacemos mucho o día do adestrador, el día del entrenador, donde hacemos eso, charlas, formaciones, últimos años pues nos pasamos allí un día con muchas charlas. Creo que es algo muy enriquecedor y algo que tenéis que poner en valor aquí en la isla, fomentar, ojalá se siga haciendo y ojalá se hagan pues muchas más charlas, porque al final es la riqueza de lo que sale de aquí, es la riqueza de los niños y las niñas que juegan básquet aquí en Baleares, y cuanto más vaya para arriba el básquet pues de Baleares en este caso, pues mejor. Voy al grano un poquito ya. El motivo de la charla, como decía Alex, yo le tenía bastante ganas ya a este tema, y sobre todo me surgió las ganas de hablar de los drills defensivos, sobre todo del año de Avenida, ¿no? Porque me encontré una cosa, es verdad que ya cuando estuviera en la anterior etapa de entrenador ayudante con Miguel Ángel Ortega, pues ya sabía un poco lo que significaba entrenar en Avenida, ¿no? Que es muy poco tiempo de entrenamiento, mucho tiempo pues de vídeo, mucho tiempo vives, como diría yo, en un prepartido, partido, pospartido, recuperación, prepartido, pospartido, pum, y ya ni os cuento si os toca, pues si nos tocara o toca, pues viaje fuera de Euroliga, más fuera en Liga Española, que prácticamente no entrenas, ¿no? Entonces, yo a partir de esto le he dado una vuelta a los drills, a los ejercicios defensivos, que a veces no tienes mucho tiempo para entrenar, las cargas no pueden ser muy elevadas porque no puedes hacer hora y media de un entrenamiento, boom, 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 boom. Entonces yo los drills o los ejercicios defensivos los divido en 3 aspectos, ¿no? O en 3 drills o 3 formas, que son los competitivos, los que yo planteo un ejercicio que se basa en el juego real, con lo cual la intensidad siempre es muy elevada, que puede ser una intensidad de mitad de pista, un campo, 2 campos, ida y vuelta, todo lo que vosotros queráis jugar, ¿no? Aunque sea con un objetivo defensivo, ya sea de unos contra unos, de manos a manos, de bloqueo indirecto, de bloqueo directo. Drill competitivo, un drill que es condicionado, que nosotros acotamos y condicionamos pues el ataque y lo que queremos, que aquí, por ejemplo, yo es lo que voy a exponer más, pues por esta experiencia que os digo de Avenida, de a veces no poder entrenar mucho, tener que hacer ejercicios muy cortos, pero que buscas intensidad, que buscas asentar un concepto y demás, y los que yo digo mixtos, que mezclan una parte de condicionante con un final de juego real, que luego veremos algún ejemplo de esto de los mixtos, que es, pues hay una parte pautada, digamos, hay una parte pautada y una parte de juego.
pues donde los niños, las niñas o las profesionales juegan, ¿no? Entonces un poco es la materia, y esta inquietud o estas ganas de esta charla surgió de esto. Eso, pues he hecho ya muchas charlas pues, de diferentes temas, y a este, bueno, le tenía ganas, y bueno, cuando Alex me llamó y me dijo, bueno, Pepe, lo que tú te sientas más cómodo, o algo que ya hayas hecho, yo dije, mira, pues tenía esta inquietud, me gustaría un día hablar, o sea, no tener una charla ya preparada que hubiera hecho y escupirla aquí, sino pues hablar un poco pues de este tema, ¿no? de los drills defensivos, y además él me pedía un condicionante, ¿no? Que era que se pudiese adaptar a formación, y yo creo que sí. O sea, bueno, Joan los conoce los drills que hacemos nosotros, bueno, María y Roselis que están aquí pues también los conocen, y creo que son perfectamente adaptables a un infantil, a un cadete, a un junior, a un senior, evidentemente bajando ciertas cosas o adaptándolos, evidentemente, no digo que sean copias que puedas hacer, boom, directas, pero por ejemplo en el primer ejercicio que vais a ver, que son de básicos defensivos, los puede hacer un infantil o un cadete o un junior perfectísimamente, ¿eh? Entonces un poco, bueno, pues esta inquietud o esta reflexión salió de esto, ¿no? Y yo hoy lo que os decía, voy a exponer más drills o ejercicios un poco condicionados. O sea, no tanto de juego real, de decirle, venga, pues ahora he explicado cómo queremos defender un mano a mano y jugáis. Y no, es todo un poco más acotado o más condicionado en el ataque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a ir un poco enfocado por ahí, de acuerdo, la charla, ¿de acuerdo? Me gustaría que esto fuese recíproco, bueno, que si en algún momento de algo que llevo hablado o que no llevo hablado, pero ahora, ostras, pues ahora acabas de decir no sé qué de avenida, no sé qué de los tiempos, no sé qué de tal, bueno, me surge esta duda, que preguntéis. O sea, oye, Pepe, para un momento, o lo mismo, o después de un ejercicio, antes de que yo pase al siguiente, si queréis comentar algo pues, del ejercicio que acabamos de ver, por favor, que sea algo de ida y vuelta, que no sea solo yo aquí hora y media planteando ejercicios o tal, y que, venga, yo me limito pues a copiar, a verlos, o si me gusta, si no me gusta, que cualquier duda que podáis tener de este o de otros temas, que lo hablemos, porque creo que esto es, vuelvo a repetir, la riqueza de cualquier tipo de charla, que al final haya ida y vuelta, de acuerdo, de los que estamos aquí, que al final todos somos aquí entrenadores de baloncesto, ¿vale? Y más o menos un poco con la chapa he acabado. Voy un poco más a mostraros pues, estos drills, lo que hago, cómo lo hago y demás. Sí que me voy a huir, porque hoy a lo mejor alguno estaba pensando, que lo tengo aquí apuntado, hostia, hoy seguro que nos hace el shell drill pues todos sabéis, cuando digo shell drill, todos sabéis a qué me refiero. Al clásico drill de las 4 abiertas con defensa, el balón vuela, las posiciones defensivas, bueno, que todo, si entras en YouTube y pones drill defensivo, te sale shell drill, shell drill, shell drill, la modificación de la remodificación, pues este no lo vamos a hacer, aunque lo hago, o sea, yo lo trabajo, pero quiero decir que es algo que si yo ahora me pusiera aquí a hacerlo, diríais, joder, otro más que hace la modificación de la modificación, del lado fuerte, el lado débil, si el balón está en un lado, si no... Bueno, pues este no lo haré, ¿vale? Simplemente, nota de que este ejercicio no lo haré, ¿vale? ¿Estáis suficientemente activos para trabajar? ¿Sí? ¿Sí? No lo voy a hacer en 2 canastas, normalmente nosotros pues somos... Afortunadamente, cuando no hay lesiones y demás, y ahora pues somos 12, lo solemos hacer en 2 canastas, aquí lo voy a hacer solo en una canasta, y no con todos los chavales, sino con 8 chavales, simplemente para que lo veáis, ¿vale? Vamos a estar dos de vosotros, venga, dos valientes, dos que les guste defender la hostia, venga, aquí, vamos a estar con balón aquí, prolongación de la zona, venga, un balón, otro, venga, otros 2, que les guste defender un poco menos, pero que acabarán defendiendo, estarán aquí, venga, 2 en el frontal, y 2 aquí en el lateral, 2 y 2, venga, 2 frontal, aquí, fila detrás, y otros 2, aquí, venga, vamos, venga, ahí estamos, un poquito más abierto. Vale, pues aquí, en un mismo ejercicio, voy a proponer diferentes básicos defensivos, ¿vale? Voy a explicarlo
muy despacito, muy analítico, y luego le damos un poquito de caña, y aquí, ¿cómo es tu nombre? Y aquí Nico nos va a enseñar cómo defiende de la hostia. Vale, el ejercicio empieza con algo tan básico como pasar el balón y defender un close-out, una recuperación defensiva. Con lo cual yo aquí no me voy a meter en 50.000 cosas técnicas de cómo y tal, porque ya digo, cada uno, formación, adaptabilidad, pues yo si es la primera vez que les enseño los close-outs a estos chavales porque son infantiles de primer año, pues habría que tomarse mucho más tiempo, más ir al detalle, etc. Pero yo lo que le voy a pedir a Nico que haga una primera parte de la carrera muy rápida, y una segunda parte de la carrera cuando esté llegando al balón con pasitos más cortos para frenarse y llegar delante de Elliot, y delante de Elliot. Cuando yo llegue, Elliot, tú vas a romper lo más fuerte que puedas, un 1 contra 1, hacia ahí, pero vas a romper no para meter canasta, tu objetivo es que yo trabaje, no quitamos la competición, no es un 1 contra 1 real donde Elliot va a meter canasta. Yo quiero que Elliot reciba, Nico ven, y cuando Nico esté aquí ya preparado, yo 2 botes aquí, para llegar. Segundo aspecto defensivo básico que trabajo, los desplazamientos defensivos. Yo querré que Nico, cuando ella vaya, el balón, la cara esté en el balón y dé 2 buenos zancadas laterales. Vuelvo a decir, podríamos explicar luego como quiero, si cruzo, si no cruzo, yo voy a ir más, no tanto al detalle, ¿de acuerdo? Entonces, no lo hagas, cuando él bote, 2 botes, mi objetivo va a ser 1, 2 y estar aquí, ¿vale? Close out, desplazamiento defensivo. Espera, que esto sigue, yo como entrenador trabajamos la concentración y la mente. Cuando Elliot esté aquí, pam, Nico, que vuelvo a repetir, es un defensor de la hostia, va a estar con la cara aquí delante del balón, vamos a trabajar una línea de pase. Balón volará a Lucio, balón vuela, y tú vas a volver donde estabas. Y yo aquí, sal para allá, sal, yo aquí trabajaré desplazamiento de una línea de pase. Tercer concepto defensivo, dices tú, joder, profesionales trabajando estos, ya digo, cada 2 semanas, es raro que no haga este ejercicio, ¿verdad o mentira, María? Sí, y no le... joder, hostia, los básicos. Cada 2 semanas es raro que no hagamos este ejercicio una vez. Joan va para una canasta, y luego haríamos, bueno, las rotaciones que explicaré después, que no son nada difíciles, y estamos trabajando, pues, ¿por qué? Porque yo aquí hago el desplazamiento defensivo con esta pierna, allá lo haré con la otra pierna, aquí defiendo para trabajar, digamos, mis 2 lados del cuerpo, ¿vale? Van, close out, desplazamiento defensivo, línea de pase. Lo que llamamos los entrenadores un stand, una finta al balón y demás. Vuelve para aquí, Elliot, yo he trabajado cámara lenta, estoy trabajando la línea de pase, estoy trabajando la línea de pase, estoy trabajando la línea de pase. Cuando volvemos a la posición inicial, Lucio hará una división, con lo cual, todos estamos coordinados, todos estamos trabajando, y todos estamos trabajando ahora para Nico, Yo cuando Nico ya esté en la línea de pase, trabajaré esta división, 1, 2 botes, con mano izquierda, sí, y yo trabajaré, abriré, trabaja, y yo vendré una finta con apoyando el peso del cuerpo aquí, a balón, y intentaré con la otra mano robar. Otro concepto defensivo, ¿vale? Tú que no juegas para meter canasta, juegas para que Nico trabaje, una vez que viene... Salgo en bote, puedes cambiar y demás. Siguiente concepto defensivo, inversión, con lo cual, si yo soy Nico, he hecho la finta defensiva, he vuelto, Lucio está saliendo en bote hacia atrás, y cuando el balón vuela, viajo con el balón y me meto ya aquí. Otro concepto, lado fuerte, lado débil, lado fuerte, lado débil. Y aquí, el último que me falta en escena, Julio, cuando yo esté ya preparado, actividad, pies en movimiento, penetrará esa canasta y saltaré como hacer una primera ayuda. Y aquí siempre queremos que por lo menos haya un desplazamiento. Nico, ponte a hacerlo. Yo cuando vaya, viene ayuda, y yo aquí intentaré cambiar de mano, esto es bravo, perfecto.
No soy un con en una primera ayuda, no me pongo de pie, yo paro el balón y mínimo un desplazamiento o otro en un crossover. Con lo cual, resumiendo, hemos trabajado o vamos a trabajar close out, desplazamiento defensivo, línea de pase, un stand o una finta al balón, llamarle como queráis, una situación de lado fuerte, lado débil y una primera ayuda. Conceptos que diréis tú, ¿esto es aplicable a un infantil? ¿Es aplicable a un cadete? ¿Es aplicable a un junior? ¿Es aplicable a profesionales? Sí, ya digo, básicos con un ejercicio donde mezclamos. Y lo que os decía, la inquietud que os decía, que esto lo podéis alargar el tiempo que queráis. Yo puedo estar 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, puedo hacerlo que lo hagan una vez cada una, puedo hacerlo 2, o sea, si yo, por ejemplo, venía lo de la inquietud de ese año, si yo tengo muy poco tiempo y tal, pues no estoy metiendo juego real, estoy sí haciendo, pues pongamos 24, 25, 26 segundos de esfuerzo, mucho tiempo de recuperación, mucho tiempo de descanso de la jugadora y puedo trabajar y recordar ciertos básicos defensivos. Y este es un drill condicionado. ¿Por qué? Porque no hay, Lucio no juega 1 contra Nico, Elliot no juega realmente un 1 contra Nico. Quitamos ese factor estrés, ese factor cansancio, digamos, del juego real y solo el foco, la atención está cómo yo tengo que hacer el close out, cómo yo tengo que defender la línea de pase, cómo yo tengo que hacer la finta, cómo tengo que hacer la primera ayuda. La rotación sería muy sencilla. Venga, balón en Nico, Nico haría toda esta maravillosa muestra de pundonor defensivo, cuando acabase, que en este caso no lo vamos a hacer, estaríamos allí en la misma disposición y lo haríamos por el otro lado, con lo cual, de acuerdo, Nico, perdón, iría a esta fila, Elliot iría para esta fila, él iría para esta fila y Julio, después de esto, cogería el balón y sería Nico en el lado contrario. ¿Me explico? No sé si me he explicado, me seguís todos, y haríamos lo mismo hacia allí en el otro lado, digamos, ¿de acuerdo? Entonces perseguimos balón, ¿de acuerdo? Si lo hacemos por números, 1, 2, 3, 4, 5 canasta contraria, ¿vale? Mostramos ahí cómo defiendes a tope, ¿sí? ¿Vale? Venga, ¿preparados? Venga, ya, venga, el close out, bien, desplazamiento, el balón vuela, línea, Elliot, no, para, esto es importante, tú trabajas para Nico, entonces, Elliot, no pasa nada, tú, ¡pam!, le divides, ya está aquí, vuela, y ahora, línea, no, eso es, línea de pase, y tú trabajas para Nico, espera, cuando Nico ya ha defendido la línea de pase, divides para que él pueda hacer la finta. Entendemos el concepto de que trabajamos para que un compañero mejore, no ataco a un compañero, no estoy jugando real ahora, estoy trabajando para que Nico mejore sus prestaciones y sus básicos defensivos. Entonces, todos estamos conectados para que Nico haga un trabajo de la hostia. Entonces, lo mismo, ejercicios que también requieren pensar, ejercicios que requieren estar concentrados. Bueno, perdonad si uso mucho el femenino, suelo, hablar bastante en femenino, entonces me escucharéis mucho vosotras, concentradas, de acuerdo, es de formación profesional, ¿vale? Entonces esto es pum, cuando él ya te ha defendido, siguiente paso, ¿vale? Venga, vamos a ver si sale perfecto, venga, ¡pam!, línea, ven, ahora línea de pase, bien, ahora stand, bien, bravo, vuelve, eso es, y ayuda, bien, vale, perfecto, vale, rotamos, venga, vamos, sí, no, venir que solo vamos a hacer aquí, venga, siguiente, venga, voy, pan, close out, espera que llegue el close out, no tengo prisa, vale, stop, venga, esto es, vale, normal, esto, el ímpetu, hostia, yo tal, ya quiero atacar, entonces el aún no ha llegado, yo ya estoy atacando, bueno, normal, sois cadetes, creo que me han dicho, normal, vuelvo a repetir, que trabaje, ¿cómo es? Dani, que trabaje Dani, entonces Dani, primera parte muy rápida de la carrera, segunda, cuando Dani esté enfrente tuya, tú ahí sí, lo más rápido que puedas, echas el bote, para que Dani haga aquí 2 buenos desplazamientos defensivos, ¿vale? Ahora yo no te voy a premiar porque tú metas o no metas, canasta, no, voy a premiar que Dani trabaje de la hostia estos conceptos, ¿vale? Venga, uno más, venga, pan, ahí, pum, desplazamiento,
bien, línea de pase, sube, línea, vale, la finta, bravo, bien, viaja con el balón y primera ayuda, esto es, bien, vale, luego detalles, como hemos dicho, aquí el objetivo sería, pues viajar, estar activas, ¿de acuerdo? Cuando hay la división, parar balón lo más lejos posible del aro, y aquí acordaros de intentar trabajar con un cambio de dirección para que haya un desplazamiento a un lado, un desplazamiento a otro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga, uno más, pan, close out, bien, línea, eso es, venga, cara adelante el balón, línea de pase, bien, finta, hay que llegar un poco tarde, bien, esto es, bien, ¿vale? Vale, pues detalles, entraríamos aquí, el objetivo, justo cuando yo estoy aquí en la línea de pase, balón ahí en el centro, por favor, cuando él divide muy despacito, que yo ya a mis 44 hay ciertos movimientos que cada vez me cuestan más, cuando él divide ahora, yo quiero llegar aquí con esta mano para poder, si puedo, bote izquierda, que normalmente poder aquí tocar, venir, darle, y con otra intentar robar, por eso es importante, en la misma línea del balón, y aquí venir y con la otra, ¡pam!, tocar, ¿vale? De los mayores déficits de la actualidad en profesionales y tal, es que la gente pasa muy mal en general. Entonces, ¿y es posible con esto cortar balones? Sí lo es, no sé qué partido veía el otro día, creo que era el Madrid-Barça de Euroliga. Y creo que fue Cabrines, simplemente con estar así, tocó un balón, robó y hizo una bandeja, a no sé quién, bueno, me da igual a qué jugador del Madrid, que gana la hostia, que en teoría es talla mundial, y no pasan el balón siempre bien, o no pasamos siempre el balón perfecto. Entonces, pues trabajamos este tipo de actividad, de usar mano a balón, mano a pase, mano a balón, mano a pase, ¿vale? Bueno, suficiente por ahora. ¿Alguna apreciación o duda en este ejercicio? Vuelvo a decir, básicos defensivos. Hemos trabajado un close out, un desplazamiento defensivo, un stand o una finta a balón, un viajar con el balón lado fuerte, lado débil, una primera ayuda más un paso defensivo. Con lo cual, básicos en un drill que podemos hacer. Oye, ostras, es que venimos de jugar en tal, o por lo que sea, tengo mucha carga de trabajo, es tal, bueno, pues lo hago 3 minutos, o lo hago que lo haga una jugadora solo cada vez, en un lado y en otro, y se acaba el ejercicio, porque luego mientras hago lo que hicieron los otros compañeros, el nivel de intensidad es mucho menor, no es Nico que está pum, 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 que ahí evidentemente, vuelvo a decir, sí que hay 20, 15, ponerle el tiempo que queráis en función de la categoría, sí que hay un trabajo de máxima intensidad, evidentemente cuando estoy defendiendo, obvio. Si quiero que sea real, tiene que haber intensidad, pero no metemos pistas, no metemos el estrés del juego real, todo está condicionado, hay un equipo y unas compañeras trabajando para que una jugadora trabaje. ¿Alguna cosilla sobre esto? ¿Alguna duda que queráis? ¿Algo? Sí, sí. Esto, ya digo, cada vez que tal, preguntar, por favor. La defensa que haces cuando vuelven del close out, normalmente a mí no me gusta hacerla de espaldas al balón, sino de cara al balón. Es más difícil volver y creo que es más fácil luego hacer el stand. No sé si me explico. Sí. Cuando ha hecho el close out y luego ha hecho el ataque, el jugador esto es válido una cuestión y la otra, y ahora veremos un ejercicio que trabaja, sí, la defensa, ¿tú llegas? Perfecto. Sí, perfectamente. Perfecto. Ahora vamos a meter un ejercicio de lectura de esto. Y es la mano contraria la que hace el juego de manos, que tampoco trabajamos, y tan importante es como... Sí, mano balón, mano recupera. Ahora vamos a meter un ejercicio de esto que dices, de leer, en función de dónde está el balón, cómo defiende una cosa a otra. Que aprovechando tal, pues mira, ir al tercero lo hacemos ahora. Si yo pongo balón aquí, ¿qué voy a querer hacer? Pasar. Cierra la línea de pase. Vale. Si yo pongo balón aquí, ¿qué quiero hacer? Atacar. Si yo tengo balón para pasar, estoy para robar. Si yo pongo balón abajo y penetro, estoy para ayudar. Por ejemplo, metemos una situación, ¿es todo blanco o negro? Lecturas. Aprender al jugador, a la jugadora, que lea.
Esto, sobre todo, formación, para mí, importantísimo. Importantísimo, ya no tanto profesional. Formación, importantísimo. Que lean, que aprendan a leer también quién tiene el balón, qué quiere hacer. No es lo mismo que alguien esté así, ¿qué quiero hacer? Que esté así, pues lectura. Entonces, algo tan básico que podemos hacer esto, o yo lo hacía cuando entrenaba en formación para calentar, una parte del calentamiento. Evidentemente ahora estoy yo aquí, pero podemos hacer filas, compañeros, ataque, defensa, o sea, pasador, ataque, defensa, pasador, ataque, defensa, pasador, ataque, defensa, pasador, ataque, defensa, y vamos rotando en toda la pista. Y un ejercicio tan sencillo como, yo estoy, venga, actívate, bien, yo estoy aquí, vale, estoy aquí, ábrete, vale, yo divido, vuelve, bien, estoy aquí, cambio, esto es, pero rápido, esta situación de... Bueno, leo, le doy las dos opciones, le doy defensa de línea pase cerrada, pero añado lectura. Él o ella no tiene la actitud de pasar pelota, tiene la actitud de jugar, me abro, cierro, me abro, cierro, voy, stand, finta, vuelvo. Toda esta actividad de tren inferior para trabajar. Y es un ejercicio muy sencillo, donde trabajamos, pues esto es solo más específico, digamos, ¿vale? Y metemos un trabajo de lectura, de leer balón. Si yo estoy aquí en esta posición, lo normal es que quiera jugar desde aquí para jugar. Si yo, por lo que sea, recibo, pongo esto, ¿qué quiero hacer? Pasar, lo que se llama leer la actitud del ataque, leer los ojos del ataque, leer la posición del ataque, bueno, los símiles que cada uno quiere incluir. Ya digo, este ejercicio lo tengo hecho más en formación, no os voy a mentir, que en profesional, pero puede ser como un calentamiento, parte final de un calentamiento. Está, si tenéis la suerte de tener prepas, que os haga un calentamiento o una parte inicial, pues esto puede ser después de paso, ataco, defiendo, pues 2-3 veces. Pues defiendo línea de pase, el ataque por supuesto se puede mover, si yo pongo balón aquí te puedes mover y él, ¿cómo era, perdón tu nombre? Dani, muévete, y yo estoy pues a la línea de pase, salgo, el balón va abajo, cambio los pies, uso la penetración, voy a la finta defensiva, etcétera, ¿vale? De acuerdo, este es otro ejercicio que tenía de tercero, pero a relación de lo que tú has comentado, pues es un ejercicio donde metemos una lectura de cómo poder hacer una cosa o hacer la otra. ¿Es mejor una que otra? Depende. He visto robar balones con líneas de pase cerradas, y aquí tenéis un dios, que era Rudy Fernández, que defendía pues el 90% de las líneas de pase abiertas y las robaba. No, de espalda, está aquí, de cara. Para mí eso es de espaldas. Yo prefiero que defienda de cara. Y o sea la mano derecha. Perfecto. No sé si me explico. Yo te entiendo perfectamente. Y No lo ha hecho ninguna vez. No sé si eres partidario de que lo haga de esa manera. Sí, yo enseño esta forma de defender. Y esta también. Empezando solo aquí, abierta. No. Solo esta no. Depende. Esta también, sí, las dos son válidas, te digo, por eso meto temas de lecturas, de usar una o la otra, en función, y luego en profesionales, si tú tienes que es más, depende también defiendo a un tirador buenísimo o no, defiendo a un jugador que suele atacar balón en carrera o no, hay 50.000 condicionantes luego para trabajar unas cosas u otras. Depende, es que todo depende. Ponte balón, abierto. Pon balón. Defiéndeme abierto. Se tendría que mover, sí, pero quiero decir, ¿cuántas puertas atrás hay de córner por el las, estar abierto, balón y este tipo de... O sea,
¿Es más fácil? Todo depende, hay muchas variables. Todo esto te estoy intentando hacer reflexionar que no todo es blanco o negro, es a lo que voy. Quiero decir que abierto perfectamente puede ser, cerrado perfectamente tal, la lectura para mí es lo idóneo, los momentos de partido, los momentos de tal, depende, bueno, pues todo esto, por eso digo que tenemos un deporte tan y tan rico para esto. Pero oye, o sea, que perfecto, que ya digo, Rudy Fernández casi siempre está en esta posición, y es un fenómeno, y hay otros que están así y también son unos fenómenos. Por ejemplo, efectivamente, por poner dos ejemplos de un mismo equipo hasta hace poco y diferentes. ¿Vale? Yo un poco mostrarte pues, la otra parte con este otro ejercicio. ¿Vale? ¿Alguna duda, debate más? No pasa, oye, podemos debatir, o sea, está perfecto, o sea, esto está perfecto. Hay dos entrenadores hablando, yo intentando razonar un punto de vista, el compañero razonando un punto de vista con argumentación y unos porqués, y es estupendo. O sea, no, hostias, no, es que si no, vuelvo a decir, esto no para mí no tendría sentido. Venir aquí y soltar una chapa, esto es así porque me cae. No. ¿Alguna cuestión más? Vale, vamos a trabajar también sobre una situación donde ahora vamos a abrir un poco más la línea, que es mezclamos desplazamiento defensivo, ¿de acuerdo? Y un stand. Entonces pongo aquí jugador con balón, jugador defendiendo, venga, y otro compañero, por favor, otro compañero, venga, Nico, hoy te toca todo. Y otro compañero que está más o menos aquí, sígueme, aquí, vale, con balón, vale, metemos otra situación, otro ejercicio que solemos hacer nosotros, después de calentamiento, de algún básico defensivo, ¿de acuerdo? Joder, perdón, era Dani, eso, Dani, ¿no? Dani, vas a ir en bote, más o menos, vas a ir más o menos en bote, ¿de acuerdo? Aquí, ¿vale? No un bote de maxísima velocidad, pero tampoco de bote cochinero, ¿de acuerdo? Adán, ¿de acuerdo? Ahora desplazamiento defensivo, venga, voy, bueno, un poquito más, eso es. Término medio, si la velocidad 0 es la más lenta y la 3 es la más rápida, un 2. ¿Vale? Venga, esto y aquí desplazamiento. Y al llegar a esta situación, pasarás balón a Nico, pum, yo saltaré, ¿de acuerdo?, al balón, saltaré con el pase, lado fuerte, lado débil, y Nico, penetrarás obligatoriamente con tu mano izquierda, ¿de acuerdo?, para trabajar otra vez esta situación de penetro, de finta balón, ¿de acuerdo?, intentarás pasar o pasarás a tiradora, intentar pase, y si no puedo, carrera, para intentar contestar el tiro, de acuerdo, en el close out, ¿vale? Con lo cual, esta situación, yo estoy aquí, ahora la finta, vengo, y yo estaré aquí preparado para, pum, recibir y tirar, ¿vale? Y yo desde aquí trabajaré situación de finta, pase, y si no carrera, para llegar flexionado, pum, a intentar contestar el tiro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ponemos, para hacerlo un poco más fluido, algún compañero más, dos más, por ejemplo, aquí, venga, dos más con balón, y otros dos más detrás de Nico. Dos más, venga, escucha, y otros dos más allí detrás de Nico. Eso es, sí, te lo vuelvo a recordar ahora, ¿vale? Dani, no lo hagas, Dani desplazará en bote hacia aquí, ¿de acuerdo? Vendré en desplazamiento defensivo, saltar al pase, que solemos decir los entrenadores. El balón vuela, mientras el balón llega a Nico, yo me estoy moviendo, ¿de acuerdo? Ya estoy con la cierta actividad, puedo estar pues moviéndome, puedo estar con el peso en las puntas, bueno, vuelvo a decir lo que cada uno lo quiera enseñar en función de la categoría que esté, ¿de acuerdo? Nico dividirá, yo voy a intentar saltar mano al balón, al bote, mano a intentar al pase, y si no, correr para close out y tiro contestado aquí siempre, ¿vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? La rotación, muy sencilla, yo después de tirar, Dani después de tirar ya irá a defender al siguiente de la fila, ¿de acuerdo? ¿Vale? Yo después de hacer la recuperación iré fila de allí, y tú después
de penetrar, estarás al rebote, normalmente lo haríamos en el otro lado también, por el otro lado, iría para allá, pero en este caso irás al final de la fila, ¿de acuerdo? Y estamos trabajando concepto de desplazamiento defensivo, concepto de lado fuerte, lado débil, un stand y un close-out ya con la recuperación de un tiro, ¿vale? Solo se puede tirar, no puede haber penetración, con lo cual lo mismo, quitamos carga o intensidad de no unos contra unos reales o no situaciones reales, pues repaso 2, 3 conceptos defensivos que yo quiera y la carga de intensidad no es la máxima, que lo puedo hacer pues 2, 3 minutos, que es un poco lo que os decía, vengo a hablaros de drills defensivos, de esta realidad. Por lo que sea, no tengo tanta energía para gastar, no tengo tanto tiempo, tengo que ir más al grano, ejercicios más cortos, pero que busco intensidad, que busco igual trabajar ciertos conceptos defensivos, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que es un poco ejercicios o drills defensivos condicionados, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, dale, venga, delante del balón, bien, ahora viaja, esto es, penetra, bien finto, y eso es ahora el close out y el tiro, vale, venga, vale. No es real, pero sí que vuelvo a decir el concepto de trabajar para el compañero. Si yo penetro y divido esto y el pase, ponte como para tirar. Él se tiene que agachar por el balón, etcétera, etcétera. No trabajamos. Entonces, confundimos no quemaros con hacer el ejercicio mal. Entonces yo aquí, pum, recibo, penetro, pase, para que él pueda recibir, tirar, yo aquí, me da igual cómo paréis, cómo estemos trabajando, pásame el balón, pasa, me da igual, 1, 2, me da igual, caigo en un tiempo para tirar, pues la parada que queráis, pero yo aquí tengo pues medio segundo, un segundo para armar el tiro, y luego el close out ahí defensivo, ¿vale? Vamos a intentar meterle, para que los compañeros lo vean lo más real posible, ponerle un puntito más a lo que hacemos, un puntito más de energía. Venga, dale, venga, desplazo, viaja, venga, penetra, finta, y ahora, llega el tiro, venga, bien, vamos, siguientes, venga, ¿quién defiende? Venga, estoy preparado, bien, delante del balón, bien, viaja, llega, finta, recupera, venga, el tiro, bien, vale, bien, ¿qué nos está faltando aquí? Que es culpa mía del entrenador porque no lo he dicho. Después de un tiro, ¿qué se produce siempre? Nico, ponte como para tirar. Bloqueo de rebote, con lo cual yo llego del close out, tira Nico, tira, pum, cierro el rebote, voy ahí, ¿vale? Tiro, close out, tira, bloqueo de rebote, voy a por el balón. Desde el contacto del bloqueo, voy a por el balón. Trabajo también concepto de bloqueo de rebote. ¿De acuerdo? Siempre después de un tiro, bloqueo el rebote. Siempre después de un tiro, bloqueo el rebote. Venga, dale, Nico. Bien, delante del balón. Viaja cuando esté el balón. Finta, vuelve, ¿vale? Y el close out, no salto. No llego al close out saltando ahora. Clavado, tiro contestado y voy. Venga, roto. Venga, cara delante del balón. Viaja con él. Venga, finto. Venga, vale. Bueno, ahora hay muchos matices a mejorar, evidentemente pues las penetraciones no están siendo penetraciones, el objetivo es llegar aquí para esto, para que él llegue con una mano y con la otra este trabajo de cierro y trabajo de aquí, y luego venir a la recuperación, etcétera. O sea, hay muchos matices mejorables, y mucho trabajo, pues también, esto también es aplicable a temas defensivos, pero es aplicable también a temas ofensivos. Yo entreno un infantil y puedo aquí trabajar cómo dividir, cómo pasar, cómo tirar, cómo parar para tirar, etcétera. Pues sí, si yo entreno un infantil no solo pues abro el abanico, mucho más. El objetivo del drill, pues es más defensivo. Pues bueno, yo he decidido centrarme o hablar drills defensivos. Pues esto es otro ejemplo de ejercicio que nosotros hacemos también con cierta regularidad, donde mezclamos pues, ejercicio de tiro con evidentemente ejercicio defensivo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es otro. ¿Preguntas? Yo te preguntaría ver por qué, cómo haces el close out lateral, si pegando centro, por norma, o no.
Si negando centro o... Si es tiro, Ah. o sea, que si será tiro, penetración. Entonces, cross-out lateral. Nosotros como norma en el equipo intentamos orientar a centro, porque normalmente es donde más ayudas laterales podemos tener. Intentamos cerrar fondo. Sí. Intentamos cerrar fondo, te digo, no es todo blanco o negro. Digo, claro, pues, normalmente tal, porque desde aquí, pues tengo situación normalmente, siempre hay un pasador, pues un rombo, que tengo que perseguir y hacer un close-out, pues yo aquí, desde aquí, puedo también ayudar, la que está a mi espalda podría ayudar. Bueno, esto sería otra charla táctica de defensa, de cómo defendemos, pues X cosas, pero sí, esto. Llegas centro, o sea, hacia el centro, si tú invitas a ir hacia el centro... No invito, digo que si tengo que perder... Yo intento que nadie me gane un 1 contra 1, y trabajo para que nadie me gane un 1 contra 1, no invito ni cedemos nada. Si tiene que ser en algún tipo de situaciones, nosotros le llamamos orientar al ataque donde más tráfico hay de gente, para poder trabajar fintas, ayudas y cerrar. Ahora en ACB, me decís, por ejemplo, ¿quién no hace ayudas laterales en ACB? ¿Hay ayudas laterales en ACB? ¿Ayudas laterales? Sí. ¿No? Ah, sí. Hace años parecía un dogma de fe hacer una ayuda lateral. Por ejemplo, quiero decir, te estoy poniendo un ejemplo de cosas, y en formación más. No, la ayuda tiene que venir de la última, y la tal, y la... Y depende qué equipo tienes, las condiciones, etc. Yo lo decía porque por el centro, para mí, tienes posibilidades de parar y tirar, posibilidades de penetrar y doblar fuera, o sea, tienes más posibilidades, mientras que si lo invitas a ir hacia el fondo ya tienes la línea de fondo, que es un defensor más. Totalmente de acuerdo, pero ya digo, nosotros lo invitamos cuando sabemos que por el sistema del equipo, por scouting o por tal, tenemos tráfico de gente hacia donde orientamos. No sé si me encuentras... Tráfico de gente quiere decir que hay más jugadores donde podemos colapsar, ayudar, fintar, pongamos... Eso es, pero, oye, la mejor defensa es que nadie me rebase. Ni centro, ni fondo, ni nada. Hacer bien los básicos defensivos. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Algo? ¿No? Venga, pues vamos, siguiente ejercicio. Vamos a ver algo de actividad, balón e interior, que me vale pues para un tema de balón interior. Trabajaríamos por tríos. Venga, vamos a estar, tú que no me has, ¿cómo te llamas? Eugenio. Venga, Eugenio va a estar en el poste bajo, aquí, vale, va a estar en esta situación de poste bajo aquí. Venga, ataco y un defensor. Venga. Con 3 ahora me llega, Aquí podríamos trabajar tríos, cada trío en una parte lateral de la canasta, rotar, pues si queremos que todos pasen por todas las posiciones, rotar por todas las posiciones. Yo, por ejemplo, en profesional los pivots trabajan como pivots, evidentemente, y aquí trabajan más las exteriores. Pues este ejercicio, por ejemplo, este año con Azul Marino lo hicimos en pretemporada, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, trabajo de situación del bote, el bote, estás ganando, ¿de acuerdo? Entonces yo salto al pase interior, mete, vale, aquí, pues, ¿dónde la pide? El tipo de bote, si tengo que mejorar el ángulo para pasar balón interior, todo esto aplicado a formación que puedo trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el balón va, perfecto, cuando el balón va interior, yo salto y estoy a un punto medio, pero mucho más cerca de ataque, ¿de acuerdo?, que de jugador de balón, ¿vale? Y aquí voy a trabajar un ejercicio de desplazamientos y de fintas a balón, y trabajo también una parte técnica del pivot, de usar el bote. Entonces, ahora, podríamos usar solo este bote de aquí, que sería más fácil para quien defiende, pero quiero usar un bote de arrastre para hacer pues un poco de técnica individual aquí de este bote, y desde aquí pasar con el pivot, con lo cual lo vas a hacer, yo estaré entre medias, pase, entonces yo estoy... Espera, vas muy rápido, yo ya digo, 44 años, ya mi cuerpo va más lento. Cuando él inicia el bote,
yo trabajo un poco a finta y vuelvo aquí, otra vez, balón interior, pum, salto a pase, trabaja el bote, finto, pum, bueno, vuelvo, ya digo, mucho más mejorable, los chavales seguro que lo hacen mucho mejor que yo. El concepto de mi ayuda o mi finta al balón es un pelín más larga, ¿de acuerdo? Cuando el interior bota, en este caso, ya sé que ahora él se aleja demasiado, lo hace perfecto, esto sería, pues oye, para castigar equipos que hacen este tipo de ayudas o fintas a balón largo, pues esto para arrastrar mucho y el tirador está solo, para tirar, si no hay más ayudas, etcétera, etcétera, pero ahora lo trabajamos de esta forma, y el pívot que ahora no está haciendo otro trabajo que no sea pasar, trabaja sobre esto, pasar, volver a ganar, mira dónde te la pido, pum, venga, estoy, juego con mi compañero estoy aquí, no voto para que él no se mueva, de acuerdo, cuando voto él se mueve un poco más, tal. Siguiente parte del ejercicio, cuando yo como entrenador diga ya, o sea, yo estaré viendo, imagínate que yo vuelvo aquí, yo digo ya, para, digo ya vas a hacer otra cosa, ¿vale? Yo digo ya, vas a penetrar centro, pum, yo olvido balón y voy a como hacer un run and switch, un saltar y cambiar. El interior supuestamente me ayudaría y yo, venga, vuelvo, pum, ya, penetra, y yo, pam, olvido rápido y voy a tocar pase, balón ahí, mano y demás, y acabaríamos ejercicio. Pues rotaríamos de lado, de posiciones, en función de si quiero que todos pasen por todos los lados, cambiaríamos de lado para hacer el otro lado, rotaríamos, bueno, estaríamos en las 4 partes del campo, trabajando un ejercicio de colapsar a balón interior, fintas a balón interior, etcétera. Luego, pues lo mismo, yo trabajo en profesional, pues habrá veces que no lo haga largo, habrá veces que por scouting, digamos, pues no ayudamos porque nuestros pivots están capacitadas, o si este es tirador, esto ya son matices del profesionalismo que son diferentes, pero yo quiero trabajar esta situación de básicos, de balón, salto al balón, estoy entre medias con actividad, balón, jugador, trabajas el bote, puedo arriesgar un poco más, vuelvo, venga, vuelve a pasar, vuelvo, bota, trabajo, finta, vuelvo a ver si la toco, esta actividad, vuelve, van, esta actividad de las, muy bien, yo que quería quedar bien y tocarla y no me dejas, ¿vale? Y pues 2, 3 veces vuelve, pues el entrenador, ya, pum, cambio el chip, me han sobrepasado, que Dios quiera que no, y como le dije al compañero, trabajo para que nunca me ganen, pero si me ganan, ¿qué tengo que seguir haciendo? Pues en este caso, de estas situaciones que a lo mejor no hay ayudas de ningún lado porque el córner está vacío, pues un run and switch, el pivot supongo que me ayudaría, yo pierdo el 1 contra 1, corro y no dejo de defender, pues otros conceptos, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? ¿Vale? Lo hacemos un rato, venga, vamos, venga, dale, actividad, venga, un poquito más cerca, eso es, finta, vuelve, las manos, los brazos trabajan, vuelve, bien, vuelve, venga, esto es pam, vuelve, venga, cuando bote un poquito más largo, venga, venga, la recuperación muy lenta, venga, vuelve, ya, penetra, y ahí, esto es, bueno, vale, pues más o menos, venga, cambiar roles, defiende tú, venga, defiende tú, balón interior, y lo hago, vuelvo a decir, cuando hay balón interior, tampoco tengo que estar aquí, porque desde aquí, muy fácil, yo tengo balón, yo estoy, pam, no, vale, yo estoy aquí defendiendo, bota, echa el balón al suelo, estoy aquí, balón al suelo, como él está botando mi distancia, pues a lo mejor no podrá ser esta, lo que trabajéis, como lo trabajéis en formación, vale, salto al pase, y aquí, un paso, llego, va el balón sin botar, va el balón para allá, pum, un paso, vuelvo a llegar, ¿vale? A medio camino. Cuando el bote, ya digo, mucha distancia, solo finto, no tenéis solo un paso de finta, un paso de vuelta, un paso de finta, un paso de vuelta. No ahora tengo que perseguirla él botando, ¿me explico? ¿Vale? Venga. 45, estoy, venga, usa botes para, pídela, ¿dónde la quieres? Venga, eso es, un poquito más rápido, venga, pum, venga, eso es, venga, quinto, venga, pan, salto al balón, bien, vuelve, venga, pan, salta al balón, bien, venga, la actividad, venga, vale,
Bueno, pues suficiente. Pues un ejemplo de ejercicio de balón interior, de actividad, de fintas, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, bueno, pues hay que trabajar mucho, habría que trabajar mucho, pues todo esto, brazos muy caídos, toda esta velocidad de desplazamientos, de venir, de la actividad, de las manos, brazos caídos, bueno, muchos hábitos que incluso en profesionales también cuesta la vida que se cojan. Todo este tipo de actividad, pues sería lo mismo, un drill para acabar de calentar, para tal, que es tiempo corto, tiempo que el entrenador puede medir perfectamente con su crono y demás, de qué tiempo de esfuerzo hago, trabajo un concepto básico que quiero seguir trabajando y no me produce un desgaste, un componente de pistas, un componente de unos contra unos reales, de juego real, todo está condicionado a trabajar un aspecto, de acuerdo, defensivo, de acuerdo, o un drill defensivo, de acuerdo, pues toda esta situación de fintas, y metemos pues esta situación de soy superado, pues correr, en este caso, no hay ayuda, segunda ayuda porque la esquina está vacía, pues un run and switch, a llegar al grande, intentar tocar el balón, a intentar recuperarlo, de acuerdo, intentar que en ese balón doblado pues no meta canasta, de acuerdo, un poco sería pues los objetivos de este drill o de este ejercicio, de acuerdo, en concreto, ¿vale? ¿Alguna cosilla que queráis apuntar, preguntar, decir? Para ellos seguro que les va a costar mucho, ¿vale? Pero quiero mostraros, por ejemplo, si yo quiero trabajar la defensa del bloqueo directo, que nosotros en nuestro equipo, como defensa, digamos, base, hacemos un overflash, un overshow, que es ir por arriba la exterior, y el pivot saltar agresiva a ponerme delante del balón, ¿de acuerdo? Pues vamos a ¿cómo trabajo esto si no lo quiero hacer en juego real, si no lo quiero con mucha carga o haciendo pistas? ¿Vale? Alguien que me haga de pivot con ataque y defensa, alguien que me haga de pivot, ataque y defensa, alguien que me haga de aleros, ataque y defensa, alguien que me haga de aleros, ataque y defensa. Venga, 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 que queda poco. Venga, vamos rápido. Ya digo, esto les costa, necesito otros pivots de otro lado, pivot o interior y otra defensa. Ahí. Venga. Vale. ¿Esto ya es para infantiles? Pues a lo mejor no, porque, bueno, no sé aquí en Baleares cuánto nivel de bloqueo directo hay, lo desconozco, perdonadme, a lo mejor me decís, hostia, aquí todo Dios hace bloqueo directo en infantiles, no lo sé, pero bueno, esto es más, ya digamos, juniors de cierto nivel, seniors, etcétera, 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 ¿vale? Ya lo puedo aplicar en formación, ya digo, en buenos juniors o incluso cadetes, que tengo un cadete de la hostia de campeonato de España, que ya estoy viendo, puede ser, pero ya ahí ya apelo a la lógica que vosotros tenéis como entrenadores y entrenadoras para aplicar qué ejercicios puedo hacer según el nivel del equipo que tengo en mis manos, y creo que lo decía Joan en una de las tal, aunque el balear a veces me cuesta, que decía que todo esto sin olvidar la técnica individual, sin olvidar que entrenamos en formación, que antes de la letra Z hay un abecedario de letras por delante que son muy importantes, y que a lo mejor pues si yo no tengo chavales que no saben entrar por la izquierda o pasar sobre bote, usar pues cualquier recurso de técnica individual, es más importante esto que a lo mejor enseñar una defensa de bloqueo directo. Mi opinión, vuelvo a decir, esta es mi opinión, respetable el que haga todo, Mi opinión es que hay cosas más prioritarias, ¿vale? El ejercicio, lo digo, es un ejercicio de 4 esfuerzos, que vamos a hacerlo solo 2, y luego le damos un punto para que veáis todo el ejercicio completo, o como yo lo trabajo con azul marino. ¿De acuerdo? En esta situación, defendemos línea de pase, porque el balón está aquí, línea y línea, ¿de acuerdo? Estamos aquí, os voy a pedir por cómo yo lo trabajo, quiero estar un poco 3/4, ¿de acuerdo? Entonces él está aquí, si yo estoy aquí abierto este pase, en profesionales, según quién sea el base o demás, puede llegar a entrar, entonces yo estoy aquí, ¿de acuerdo? 3/4, y tú estarías para defender a Nico, 3/4 igual, ¿vale? Yo voy a pasar a uno de los lados, estaríais ya compañero y compañero trabajando las recepciones, ¿vale? Y yo pues paso ahí, venga, pam, y a partir de ahí, esto es, nos movemos ya balón, el balón ya está allí,
con lo cual yo ya salto al balón, soy último, o estoy aquí, el balón ya está allí y yo estoy defendiendo este lado, estoy viendo, ¡pam!, salto y ya estoy aquí en esta situación sin hundir línea de pase, ¿vale? Quiero trabajar mi defensa de bloqueo directo base, que en mi caso es el show y el over, pasar por arriba y defender agresivo balón. Entonces, el compañero que ataca viene, ¿de acuerdo? Yo vengo y a partir de aquí, pues cosas, ya digo, mucho que trabajar, mucho que decir, mucha información, yo voy al grano, solo quiero que haya comunicación, bloqueo, vuelve, bloqueo, yo a partir de aquí quiero que el ataque juegue el bloqueo, entonces ya cambio mi orientación de los pies para orientar que él juegue el bloqueo. Cuando yo estoy aquí más o menos una mano, de acuerdo, ya en la cintura del oponente, y cuando él va a aparecer aquí como una escoba, vamos a poner como una escoba, le tengo que defender 2 botes, y tú, técnica individual, 2 botes de alejarme, entonces aquí vengo, pam, pam, y tú estarías yendo por arriba para apretar el balón, yo defiendo 2 botes, cuando yo recupero, tú ya tienes que estar aquí, defendiendo el pase. Esta técnica, tú después del bloqueo, lo que se dice rolear, vas a toda pastilla para allá, no te la van a pasar, pero tú haces tu trabajo igual, de bloqueo, cuando mi compañero pasa hombro con hombro, con el pie más cercano aquí, pivoto, y a toda hostia vengo a la canasta. El balón va a ir al coach, entonces, haz el bote de escapada, bien, despacito, hacerlo, pum, sáltale, 1, 2 botes, venga, 2, venga, 1, 2, balón al coach, recuperamos, tú ya estás línea de pase, y no, eso es, y ahora el balón, espera, muy bien Dani, muy bien, yo recibo, y ahora el balón va a ir volando para aquí, entonces tú ya recuperas un espacio, esto que a veces cuesta, no recuperas personas, recuperas el espacio, yo aquí voy, pum, y quiero como ataque invertir a toda hostia, ¡pum!, y invierto. Entonces tú, después de este esfuerzo, no recuperas ningún tipo de persona, no me quedo anclado aquí, el balón ya está volando para allá, recupero ya el espacio y ya estoy aquí. Seguimos lado contrario, Nico vendría, pum, misma tarea, hablaríamos, bloqueo, ahí, uy, no te me hagas, con esta mano Dios te la ha dado para usarla, aquí, venga, aparece, esto, escoba, ataca, 2 botes, le tienes que defender 2 botes, ven, 1, 2, vuelve, uy, ya, al 2,5 ya vas tarde, 2 botes, yo no te puedo penetrar en 2 botes, pum, arrastra, 1, 2, vuelve, porque aquí ya tiene que estar, esto es, este compañero, vemos la idea, vamos a hacer solo 2 botes, o sea, solo 2 inversiones, para que lo veamos un poco como es ejercicio, y luego metemos la segunda parte, que es el tercer y cuarto pase, que metemos un cambio entre pivots, que es otro concepto que a veces, por estructura de juego del equipo rival, se nos puede dar, ¿vale? Pero vamos solo a esto, ¿estamos para hacerlo? Venga, ya, balón, venga, ¡pam!, aprieta, uy, para, vale. Joan habló de señales sonoras, creo, ¿no, Joan? Te entendí bien, de hablar, ¿no? Sí, vosotros que jugáis seguro a buen nivel, seguro que os vienen muchos papás y mamás y novias a veros y amigos y demás. ¡Bloqueo! Estamos jodidos, Vale. Esta defensa de bloqueo directo es agresiva y a veces la voz intimida también. Entonces, vete, ¡bloqueo! ¡Voy! Tú, voy, cuando le está, estoy, vete. Y nos hablamos un poco, lo que decimos aquí un poquito de huevalina, de testosterona, de ovarios, cuando yo le digo a las chicas, hablaros, comunicar, vuelvo a repetir, 2 botes el grande, en el show, cambiáis los pies y perseguís los pequeños, ¿vale? ¿Estamos? Va, balón, bien, ya, llega, bien, esto es, bien, show, vale, balón, coach, me muevo, esto es moveros a balón, vale, venga, vamos, balón,
Venga, las recepciones yo paso muy mal, la culpa seguro que fue mía. Va, balón, balón. Bien, bien, bien. Vale, esto es 2. Bien, bien tocado balón. Vale, bien. Vale. Aquí, por ejemplo, bien, suficiente. Aquí, por ejemplo, si yo entreno un junior, también puedo trabajar cosas ofensivas. Sí, ¿no? Puedo trabajar, por ejemplo, ¿qué le pasó a Julio? ¿Dónde recibió Julio? 10 metros, ¿no? Puedo trabajar la situación de ataco un rillet, de recepción, ataco, rillet, pam, bote, bote de arrastre, pasar a una mano. Ya digo, yo me canso mucho, pero os puedo asegurar que en 10 segundos de actividad estoy así, vale, soy viejo, pero, o sea, si yo trabajo intensidad, ya digo, ahora no tengo que correr para allá, no hay más esfuerzos, este es el único esfuerzo que tengo que hacer. Entonces yo, el que es un grandísimo defensor me lleva lejos, pues le voy a atacar aquí el rillet, voy a estar con el bote, trabajo los botes de arrastre, voy, cómo pasar, cómo botar, o sea, evidentemente mi foco defensivo. Yo he venido a hablar de un drill defensivo. Muchos detalles defensivos que podríamos hablar, por supuesto, tengo hora y media, y ya dije que no me voy a meter en cosas de la letra A todavía, pero por supuesto, muchísimas cosas que trabajar. El objetivo del drill es este. Vale, vamos, siguiente paso, para que me dé, es 2, ¿no? Para que me dé tiempo a mostrarle al compañero ejercicios mixtos. Vale, ahora vamos a hacerlo una vez, sea derecha o izquierda, 2 veces, sea derecha o izquierda, donde el primer pase y el segundo pase, ¿a quién van? Al coach, al entrenador, pero el tercer pase y el cuarto van dentro, con lo cual, lo hago yo muy despacito, es la tercera vez, o sea, la segunda vez que el balón le llega aquí al compañero, están trabajando, vente, yo soy el bloqueador, uno que me haga el show, despacito andando, show, balón interior, cambio entre pivots, ayudo ahí un momento y él recupera el otro pivot, y desde el balón al pivot, balón al coach, el balón vuela, balón al coach, viajamos, lo mismo, vete, show, balón al pase interior, recupera, pivot, vale, aquí, el balón está yendo dentro, cierro un poco más, bien, cuando él ya llega, recupero, bueno, con muchos detalles, pero para que veáis que tercer y cuarto pase, trabajamos otro concepto que puede darse en profesionales, ya digo que algún senior seguro que lo aplicáis, o que algún junior de buen nivel lo puede aplicar, o incluso cadetes de campeonatos de España muy buenos, etcétera. Pues entonces metemos primer y segundo pase, coach, trabajo solo, la técnica individual o los básicos de mi defensa de bloqueo directo. Y tercer pase y cuarto pase metemos el cambio entre pivots, con lo cual yo estoy aquí, pum, el balón vuela al roll, cambio, y salto para defender ahí el compañero. Y tú cierras un momento y lo mismo, dos botes, veo, cambio, me han cambiado, recupero, usa más, aquí, y ya el balón está allá, el segundo esfuerzo. Lo intentamos a ver qué tal sale. Venga. Estamos, venga, trabajo líneas, venga, bien, eso es, bien el rillet, vamos el show, bien, balón, no, balón coach, venga, sigue, línea, trabaja, bien, venga, vamos, pan el show, vuelve, balón coach, bien, ahora, trabaja la línea de pase, venga, bien, ahora al pivot, cambio, balón al coach, muévete, venga, muy lento, bien, cambio, cierro, vale, balón coach, y pararíamos. ¿Vale? Lo hacen bien. Luego, evidentemente hay errores, cómo llegan, tardan mucho en viajar, las posiciones defensivas para cerrar y ayudar, muy mejorables, la técnica individual, muy mejorable, no sé cuántos de estos chavales vosotros veis bloqueo directo, defensa de bloqueo directo, un poquito, ¿habéis hecho el show alguna vez? ¿Sí? Bueno, pues hay que darle ahí caña, le damos ahí caña también, ¿De acuerdo? Pues todo esto de agresivo, de mucha comunicación, es normal, O
sea, yo al final, imaginaros a su edad, poneros aquí delante de 50, 60 tíos, a que un colgado venga aquí a hablar de sus pajas mentales y yo tenga que estar a 150 por hora. Normalísimo. Y gracias, porque echáis un cable de la leche, y al final sois más valiosos vosotros muchas veces que los que hablamos. Pero bueno, este sería un poco la dinámica del ejercicio. Se puede trabajar otras defensas, el flat, que es pivot, contener, ir por arriba, se puede trabajar el under, se puede trabajar el cambio y luego cuando el balón se invierte volver a cambiar para deshacer el cambio. Podéis trabajar la defensa de bloqueo directo que queráis, es un modelo de ejercicio donde trabajamos pues 4 pases, podéis trabajar 2, podéis trabajar 6, podéis trabajar 8. Pues bueno, yo lo suelo hacer en 4 pases, porque más o menos por tiempo tengo calculado X segundos, que vuelvo a decir, un día que no quiero meter mucha caña, es 30, 24 segundos, 20 segundos, 18 segundos de intensidad de trabajo y suficiente. Y trabajo y repaso básicos defensivos. ¿Vale? Pues desaparecer, bueno, descansar, una pareja, venga, una pareja. Venga, así me gustan, los valientes aquí. Venga, estamos, ataque, defensa. Venga, importante, mirad, los de azul atacáis, los de blanco defendéis, que os facilitará las cosas. Vale, vale, este ejercicio yo le llamo 7 seconds, ¿de acuerdo? Vale, ¿por qué? Pues porque quiero defender los últimos 7 segundos de una posesión con un cambio en un bloqueo directo. Es fácil, soy así de simple, oye. Vale, ¿y cómo lo inicio? Pues voy a trabajar entre medias, defensa de cortes, defensa de líneas de pase, defensas de lado fuerte, lado débil, de actividad, que ya digo, no me voy a meter en corregir mucho, os voy a mostrar el ejercicio sobre todo, o el drill defensivo, que es lo que quiero mostraros. Entonces, para empezar, es algo tan sencillo como ataque-defensa, bueno, no te vayas a la esquina, sino ya aquí empieza más o menos, sí, aquí, para botar ahí, y tú, de acuerdo, en la esquina. Entonces, yo desde aquí lo vamos a hacer andando. Puedes pasar, cortas, reemplazas, puedes botar, mejorar ángulos de pase, pasa, apareces, dalo, cortas, bien, pum, apareces, pam, reemplazas, dalo, pum, cortas, bueno, vale, esto es para que veáis, pasar, cortar, reemplazar, donde busco actividad, lado fuerte, lado débil, intensidad, líneas de pase, etcétera. Cuando yo pite, ahora no tengo silbato, cuando yo diga ¡ya!, ¿vale? Voy a intentar, vamos a considerar aquí al amigo Julio y al amigo Dani como exteriores y al amigo Nico, que hoy le toca todo, como interiores. Entonces, imaginar, cuando yo diga ya, normalmente tendrá el balón aquí Julio. Entonces, Nico, que puede estar habiendo cortado aquí y escuchar ya, o silbato, va rápido a correr, defensa de bloqueo directo, y trabajamos, cambio, sí, cambio, con lo cual tú, juégalo, saltas, ven, juega el bloqueo directo, cambio, salto a balón, ¿de acuerdo? Atacando un poquito el balón, para que él pueda retroceder un poco, pero tú puedas ganar tiempo y espacio para acomodarte y aguantar el 1 contra 1, son 7 segundos, no tiene 20, en 7 tiene que tomar una decisión, y tú, ¿de acuerdo? Tal como nosotros lo hacemos, pasarás por detrás, rolea, parar el rol con el cuerpo pegadito aquí al pecho lo más rápido posible y empezar la batalla, gáname porque eres más fuerte, y empezar esta batalla de estar triángulo, de estar 3/4, de poder poner el culo e intentar negar, bueno, como queráis trabajarlo, enseñarlo, o etcétera, me da igual, yo ahora voy al ejercicio, ¿vale? Y empezaré una cuenta atrás. Ahí Joan me ayuda mucho porque es milagro que hoy no me ponga afónico. Pero yo empezaré, 7, 6, 5, 4, el ataque, tiene 7 segundos para jugar, el objetivo de la defensa es hacerse fuerte esos 7 segundos y que no le metan. Y hay rebote, o sea, vosotros los azules si tiráis podéis rebotear, los blancos, que os vais a hacer muy fuertes, bloquear el rebote y jugarlo. Con lo cual, hay una parte condicionada de pasar, cortar, reemplazar líneas de pase, que yo la condiciono como entrenador, y hay una parte de juego real, muy cortita, pero que me vale pues para trabajar esto. Esto es lo que le llamo yo un drill mixto, que combino pues algo que quiero trabajar de pasar, cortar líneas, por lo que sea, ¿de acuerdo? Actividad, bueno, lo que tú como quieras como entrenador en tu equipo, y le das el caramelo de una parte jugada, que no les queme mucho,
Pues físicamente, pues porque no tienes tiempo, porque juegas mañana, por los motivos que sean, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, lo hemos visto, el ejercicio, la defensa, por supuesto, puede robar, o sea, en todo este juego de pases, puedo robar, ¿vale? Aquí puedes meter 1000 variantes, si robas le puedes dar el premio, que corran para allá, no, que se lo vuelvan a dar y seguir trabajando. Yo, por ejemplo, normalmente cuando quiero trabajar esto, es porque no quiero campo contrario, lo robo, se lo vuelvo a dar y seguimos trabajando. Por ejemplo, te digo yo, con azul marino, con profesionales, si hago este ejercicio es que normalmente no quiero salida. Entonces yo, por ejemplo, lo roban, tal, y siguen trabajando, ¿vale? Por ejemplo, pero luego le puedes dar el premio, lo robo, venga, la machaco allí, o la meto allí, o bandeja, o lo que sea. ¿Vale? Venga, estamos un tal, venga, juego, línea de pase, corta, venga, ya reemplazo, bien, pan, corta, bien, el balón vuela, bien, trabaja recepción, bien, ya, bien, 7, 6, 5, 4, 3, vale, venga, bien, venga, ahí lo conoces mucho, ¿es mal tirador o qué? Así, bueno, yo diría, bueno, que en los últimos segundos a poder ser que no me la tire tan fácil, bueno, ya digo, matices y cosas. Venga, cambiamos ataque-defensa, para que lo hagáis los blancos. Venga, en teoría, esperad un momento, en teoría, chicos, si queremos defensa de cambios, no queremos regalar ningún tiro. Son 7 segundos que hay que sufrir. Evidentemente, hay lo que decimos los entrenadores, un mismatch, un desajuste, le van a meter canasta a fulanito, yo puedo saltar a... Sois protagonistas, tomar decisiones también, pero, salvo que ahora no hay scouting, vamos a pensar que David era, ¿no? Dani, perdón, es el mejor tirador, no me le seas tan generoso, no loco, pero no tan generoso. Vale, venga, vamos, venga, trabaja, línea de pase, puedes darlo, corta, siempre me tengo que mover, hay que cortar a la canasta, no reemplaces, no reemplazos, corto hacia la canasta, corta, venga, bien, reemplazo, bien, llévala al otro lado, venga, vamos, llévala, sigue, bien la defensa, bien, aprieto, ya, bien, Kimboy, bien, 7, 6, 5, 4, 3, ¿vale? Bien, canasta, ¿vale? Bueno, por ejemplo, incidiría más que los cortes sean más reales, bueno, muchas cosas, ¿vale? Que trabajen las recepciones mejor, que se pueden trabajar puertas atrás, ¿puedes valer un ejercicio para trabajar el ataque? Por supuesto, ahí sé que me van a defender, pues no sé, un equipo muy agresivo, por las puertas atrás también, etcétera. Bueno, a lo que voy, un ejercicio con parte condicionada, parte mandada por el entrenador, y una parte pequeñita de juego real, ¿vale? Voy a la segunda tarea de juego condicionado, que es de un ejercicio de rebote. Venga, estos mismos que ya estáis aquí a tope, venga, balón, 1, sin balón, y descansas, ¿vale? No, y descansas también, solo 4 ahora, ¿vale? 45 y 45, fondo, pero fondo, eso es, fuera del campo. Vale, aquí podría trabajar cosas ofensivas también. Yo estoy aquí con manejo, pam, bueno, cuando me toque al ejercicio, me imagino un 1 contra 1 y rompo. Ayudas en ataque a la esquina, pam, y hay pase. A partir del pase, reemplazas, ¿vale? Pues como vuestros entrenadores consideren, yo diría un poco en V, imaginando defensa, que tengo que establecer un contacto para reemplazar, tú, si ya me pongo meticuloso y alguien reemplaza al centro, ya utilizas una línea de pase, mejora una línea de pase para darla, entonces el balón llegaría ahí a Dani, ¿vale? Y yo que he penetrado, defiendo. Y él, cuando el balón llega al medio, sales a toda hostia como si fueras Carroll o el mejor tirador que tú consideres, Curry, me imagino, como si fueras Curry para recibir y tirar. Y yo persigo, close out, tira, bloqueo de rebote. ¿Vale? Esta parte aquí trabajo, pues una parte condicionada, bloqueo de rebote. Y voy a la segunda parte de Nico. ¿Cómo hago el 2x2? Ahora soy Nico, vengo, paso, despacio, está saliendo,
perdón, está saliendo Luca, yo soy Nico, ya no me paro, está yendo el balón, está yendo mi compañero al close out y al box out, y trabajo aquí, para ahí trabajo, digamos, un box out de espaldas, aquí trabajo un box out de cara, cuando él tira, tú cargarás rebote, y yo aquí te bloqueo de cara, luego sí que ya puedo pivotar, pero el primer bloqueo, o el primer, digamos, contacto, vente, hombre, no vengas hacia mí, no me lo pongas tan fácil, tú cargas rebote, ¿vale? Y aquí, este paro. Objetivo, defensa, coge el rebote, yo aquí normalmente sí que meto una salida, defensa, coge el rebote, sale, 2 por 2, yo aquí a veces pongo, pues ahora jugamos un bloqueo directo obligatorio y queremos el cambio, o queremos dividir y doblar, o queremos que leáis, porque aquí a veces mezclo y puede haber 2 pivos jugando el 2 por 2, a veces hay 2 exteriores, a veces hay un 3 alto contra una base, y que ellas ahí jueguen libre pero leyendo. Pues oye, 2 pivos, vamos a intentar postear, 2 pequeñas, vamos a intentar dividir y doblar, alta, grande, pues venga, jugamos un bloqueo directo, ya lo puedes pautar como tú quieras. Que los que atacan cogen el rebote ofensivo, evidentemente, atacan ahí su opción de rebote ofensivo, y luego hacen la salida, pero solo sería una salida. De ahí. Y si el volumen fuera muy tal, pues lo puedes acotar solo a esta parte del trabajo, ¿de acuerdo? Solo de bloqueo de rebote, ¿vale? Es otro ejemplo, pues, de un mix de trabajo condicionado o drill condicionado de bloqueo de rebote de espaldas, bloqueo de rebote de cara, con perseguir, por ejemplo, esto. Yo aquí estoy metiendo, divido, doblo, sal, estoy persiguiendo. Estoy metiendo el concepto perseguir en el culo de un tirador, sí, por ejemplo, ¿vale? Estoy metiendo cosas de ataque, quiero decir, o sea, podéis trabajar, manejo aquí, hostia, pues hoy he incidido esta semana mucho en el cambio entre piernas, oye, obligatorio aquí, cambio entre piernas, divido, pasa una mano, hostia, que no mejoramos ángulos de pase, recibo un bote, mejor ángulos de pase. Un ejercicio es todo lo rico que queráis vosotros, no que quieran los chavales, que queráis vosotros. Y evidentemente trabajar con ellos y ser persistentes para que mejoren. Nada sale perfecto el primer día, nadie maneja el balón de puta madre en una semana, y es persistir y trabajar y con pasión y con herramientas que sean adecuadas, evidentemente, boom, 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 y los chavales los tenéis comiendo de la mano, o las chavalas, ¿vale? ¿Lo hacemos una vez? No, lo hacemos aquí solo, suficiente. Lo repito por mí, no por vosotros, que seguro que lo pillasteis. Va a dividir, en este caso su mano derecha, Nico, tu nombre hoy lo tengo grabado, recibirá, reemplazas Dani, cuando el balón llegue, porque si él no tiene balón, tú puedes tirar. No, cuando el balón vaya a llegar, o sea, esté llegando, que ella ya lo vaya a coger, tú inicias ya la carrera para que sea ¡pam! Y tirar. Y el que dividió, persigue y ejercicio de rebote, ¿vale? Lo hacemos un par de veces. ¿Cómo sería la rotación? Muy sencilla. 1, 2, 3, 4, si lo planteásemos porque queremos solo trabajar media pista y lo queremos hacer en el otro lado, pues 5, 6, 7, siguiendo el balón, ¿vale? Venga, ¿preparados? Venga, ya, divide. Venga, bien, esto es buena división, mejor ángulo, muy bien, el balón vuela. Bien, pan, recepción, bien, y el tiro, bloqueo de rebote, ¿vale? Bien, vale, rotamos. Vale, aquí, vuelvo a decir, me interesa, uno, pues también fomentar el hambre del rebote ofensivo. Ahora no tenéis que hacer un balance, ¿verdad? No hay balance, solo hay esta canasta, solo hay la oportunidad de que tú la metas a la primera, pero me vale igual que la metas a la quinta. Porque en baloncesto, hasta que no cambien las normas, si la metes a la quinta, vale igual que meterla a la primera. Entonces, rebote ofensivo, o sea, quiero decir que tú tiras, pum, él te intenta bloquear, te separas, intentas ir, una finta, tú lo mismo, estás desde aquí, te alejas, intentas jugarle con fintas, y tú, Nico, perdón que lo hiciste, aquí sí que tengo que trabajar de cara, bloqueo de rebote de cara. Venga, una vez más, venga. Vamos, pan, divide. Vale, para. Venga, soy meticuloso, perdón. Divide es que la quieres meter. Divide, pum, venga, ayúdame. Hostia.
mira casi donde he llegado yo, divide, o sea, que no sea de querer pasarla, divide a canasta, tú te vas de quien sea, vete, esto es, pásala ahora, bien, ahora ya estoy, cambio chip, venga, ¡pam!, el tiro, venga, bien, y el rebote, bloqueo de rebote, vale, bien, vale, pues...